Bien, ¿pueden ver la presentación ahora? Sí, 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 doctora, ahora sí se ve. Ya. Se ve, doctora. Sí, se ve. Bien, vamos a continuar entonces con la clase, con la segunda parte. Nos quedamos por aquí. Y vamos a ver cuáles son las fases básicas seguidas por los científicos para obtener una investigación confiable, ¿sí? Bien, entonces, los científicos muchas veces siguen ciertos pasos para llegar a una investigación que sea confiable, ¿sí? Primeramente es la observación del entorno, que viene a ser el planteamiento del problema prácticamente, o algo que me interesa o que me llame la atención estudiar, ¿sí? Luego hago la realización de medidas, que es prácticamente la recogida de datos, ¿sí? Aquí en la recogida de datos puedo hacer diferentes o tomar diferentes datos para que me lleven a un resultado de mi trabajo de investigación, ¿sí? ¿Qué datos, por ejemplo? Pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas, pueden ser pasos que yo, o técnicas para mi trabajo de investigación, ¿sí? Luego puedo hacer la elaboración de modelos, que eso me van a ayudar a comprender el problema. La formulación de leyes muchas veces donde explican problemas similares, ¿sí? Entonces, siempre que yo hago una investigación, ya alguien anteriormente ha hecho una investigación que tenga que ver algo con mi tema, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a estudiar una planta medicinal, eh, por ejemplo, con la menta, ya alguien ha hecho algo sobre la menta, ¿sí? O ha estudiado sus estructuras, sus tejidos, ha visto qué propiedades tiene, ¿sí? Entonces, con esos trabajos yo me puedo ayudar muchas veces para enriquecer mi trabajo de investigación que yo voy a hacer, ¿sí? Y siempre me debo apoyar algún tipo de ley, ¿sí? Que respalde mi trabajo de investigación, como cuál, por ejemplo. Si yo voy a trabajar con recursos naturales, por ejemplo, que es prácticamente, si hago un trabajo, por ejemplo, de residuos sólidos, ¿sí? Que es la basura, ¿no? Que conocemos básicamente. Entonces, si yo voy a trabajar en esa área de estudio, pues, ¿qué ley es la que me favorece en esa área? Pues la ley del medio ambiente, ¿verdad? Que ya es una ley que está fijada, que se rige por un sinfín de reglas y normas y pasos, que me dice qué es lo que yo debo hacer con los residuos sólidos y qué es lo que no debo hacer, ¿sí? Entonces, para eso siempre me tengo que amparar en alguna ley que ya eh, se haya establecido, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, resumiendo lo que es el método científico. El primer paso les dije que era la observación. ¿Qué es la observación? Dice que es ver inteligentemente, señalar el campo de observación ordenadamente y con ayuda de un instrumento, ¿sí? Entonces, observar no es lo mismo que mirar, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo miro, solamente estoy viendo y puede ser que esté pensando en otra cosa, ¿sí? Como por ejemplo, ahorita ustedes me están viendo por la pantalla de su teléfono, de su computadora, ¿no? Y muchas que somos mamás, por ejemplo, y estamos pensando qué estar haciendo fuera nuestro hijo, qué vamos a cocinar más tarde, qué vamos a hacer en la tarde, tengo que lavar ropa, etcétera, ¿no? Entonces, estoy mirando, pero no estoy observando, ¿sí? Por ejemplo, si apago ahorita mi pantalla y hago que no me vean, ¿no? Le puedo preguntar,
qué color era mi blusa, qué color era mi lápiz labial, estaba peinada o no, ¿no? Entonces, las personas que estaban observando, pues, me van a decir que estaba peinada, ¿verdad? O que mi pelo estaba recogido, ¿sí? Pero las que estaban mirando van a dudar, ¿no? Y van a decir, ¿será que estaba peinada? ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre mirar y observar, ¿sí? Cuando yo observo, voy a detallar al fenómeno que estoy observando muchas veces, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Por eso, el método científico habla de observación, ¿sí? Muchas veces la observación es identificar un problema que se esté dando, como en este tiempo también que estamos pasando, que sabemos que cuál es el tema común que cualquiera habla en estos momentos. El coronavirus, ¿verdad? Porque es algo que nos llama la atención, ¿sí? Porque es una enfermedad prácticamente desconocida, ¿sí? Y que si no seguimos o cumplimos todas las normas de bioseguridad, prácticamente podemos enfermar adquiriendo ese virus, ¿verdad? Entonces, la observación también conlleva eso, algo que esté pasando en nuestro entorno y que nos llame la atención para la investigación, ¿sí? Un ejemplo de observación. Fleming era un científico. Él era un microbiólogo que se dedicaba al cultivo de bacterias o buscaba un antídoto o un fármaco que ayude a eliminar unas bacterias que eran las causantes de pus en algún tipo de infección que atacaba muchas veces a la piel, ¿sí? Y esas bacterias se llamaban Staphylococcus aureus, o se llama Staphylococcus aureus, que es una bacteria que nos infecta cuando nosotros nos hacemos una cortadura, por ejemplo, con cualquier instrumento, o nos sale algún problema en la piel, alguna alergia, como en el caso de los granitos, por ejemplo, y se llena de pus, ¿sí? Los causantes de esa pus vienen a ser unas bacterias que se llaman el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y que causan y producen esa pus, ¿sí? Y que con el tiempo, si no le colocamos un fármaco, pues se va a infectar nuestra herida o nuestro granito y va a seguir aumentando la infección, ¿verdad? Entonces, Fleming fue un microbiólogo que accidentalmente descubrió el antídoto o la cura para la eliminación de este Staphylococcus aureus que tenemos muchas veces en la piel, ¿sí? Entonces, él un día en su cultivo de bacterias de Staphylococcus observó una colonia diferente en sus muestras que hacía o en su cultivo, ¿sí? Y esa muestra diferente era un hongo, ¿sí? Que después se conoció como el penicillium, ¿sí? El penicillium viene a ser un hongo que produce penicilina, ¿sí? ¿Y qué es la penicilina? Es lo que conocemos como un antibiótico ahora que sirve para contrarrestar la pus que surge muchas veces en las infecciones que tenemos en la piel, ¿sí? Y que son las productoras de infección, ¿no? Entonces, él observando fue que descubrió el antídoto o algo que contrarreste a esta enfermedad, ¿no? Entonces, para eso debemos observar bien siempre algo que nos llama la atención o algún fenómeno que se esté dando en nuestra sociedad, ¿no? Bien. Luego el segundo paso era la hipótesis, que les mencioné que era suponer posibles respuestas a nuestro trabajo de investigación y les dije que pueden haber dos tipos de hipótesis, ¿no? La nula y la verdadera, ¿sí? Nula o falsa es lo mismo, ¿sí? Luego el tercer paso viene a ser la verificación, que es comprobar si se ajusta a nuestra realidad la hipótesis, ¿no? Entonces ahí descubrimos o llegamos a la conclusión si nuestra hipótesis es verdadera o es nula, ¿no? A través de la verificación. La verificación también es lo que se llama experimentación, que es una serie de pasos que yo sigo
para que mi trabajo sea confiable, ¿sí? Estos pasos pueden ser repetición varias veces de la misma muestra para ver si en un día ocurre un fenómeno diferente, por ejemplo, ¿sí? Y luego terminamos con la conclusión, que es el análisis y la interpretación de los datos obtenidos en todas las bases anteriores que yo tomé en cuenta para hacer mi trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, el método científico es ver, suponer, comprobar, enunciar, ampliar y nuevamente muchas veces volver a empezar nuestra investigación porque nos ha quedado algún tipo de duda, ¿sí? Entonces, si cumplimos esos 4 pasos del método científico, ya estamos haciendo una investigación confiable, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre la presentación de hoy día antes que llame la lista? ¿Escribieron algo en el chat? Les dije que hayan escrito. Hola, buen día, profe. Por favor, los 4 pasos para seguir la investigación, ¿lo puede repetir, por favor? Claro, ya, son observación, hipótesis, experimentación y conclusión. ¿Ya? De todas maneras, este tema, esta presentación se las voy a pasar se las voy a subir a la plataforma, ahí está en la plataforma, o también se las voy a pasar a su grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que todos la tengan. Experimentación, ¿y qué dijo, doctora? Observación, hipótesis, experimentación y conclusión, ¿sí? Son 4 pasos. Gracias. Ya, vamos a tomar la lista, ya van a estar atentos, por favor. Eso es lo que vamos a investigar, ¿no, doctora? Sí, eso es lo que tienen que hacer en su trabajo de investigación. ¿Tienen tema De ya? este ¿Alguien les dio tema, tema en alguna materia? de este tema que usted está explicando, doctora. Doctora, no nos dieron tema, pero nos dijeron que teníamos que nosotros averiguar qué teníamos que hacer. El de anatomía nos dijo el doctor de... Ya. Atienden a la lista, por favor. Aguilar. Aguilar Lalo. ¿No está? Alexander Yanine. Alpire Silene. Ángulo Diego. Antelo Berenice. Akin Ariani. Arce Marisol. Barbosa Raiza. Presente, Barbosa. Barrientos Marleni. Mayerly, perdón. Cambará. Chávez. Condori. Presente, Chávez. Chávez Lorena. Presente, doctora. Condori Yuri. Presente, Chávez. Copa Fanny. Presente, doctora. Condori, presente. Ya. Copa Fanny. Cori Jocelyn. Presente, doctora Copa Fanny. Ya. Cori Jocelyn. Cuellar. Presente, doctora. Cuellar Magalit, ¿no? Díez Gabriela. ¿Quién me dijo presente, Cori o Cuellar? Cuellar, doctora. Ya. 10.
Domínguez, Escobar, García, Presente. Gil Ana, Guzmán Amalia, Ipi Janet, Loaiza Iris, Presente. Loaiza, ¿no? Sí. Mamani Noemí, Presente, profe, mamá ni Noemí. Mancilla Diana, Presente, Mancilla. Medrano Hilda, Medrano Rosa, Melgar Sonia. Presente, doctora. Melgar es usted, ¿no? Sí. Ya. Monasterio Brendy. Moreno. Oliva. Ortiz Antonia. Ortiz Cristina. Quiroga. Presente, Quiroga. Ramos Mercedes. Rengifo Marisol. Rengifo Delia. Ríos Carlos. De licenciada. Romero Marlene. Presente. Salazar Marisela. Sánchez Nayeli. 5 Samuel. Presente. Sille Catalina. Sille Julio César. Terán Marixa. Presente, Lice. Terrazas Edwin. Vázquez Mayerlin. Presente, doctora. Ya. Beizaga. Vidal Darling. Zapata Lucero. Zavala Yolanda. Presente. Ceballos Gisela. Presente. Ya. 2, 3, 4. Doctora Aguilar Rolly, presente. Doctora Aguilar Rolly. Ya. Quitándole su cara. ¿Quién fue la persona que entró ahorita? Rengifo.
2, 4, 6, 12, 14. Eso. Bien, chicos, entonces con esto terminamos la clase de hoy día. El trabajo de investigación se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Les voy a dejar el tema para que vayan